Hoy vamos a iniciar con el tema número 26 de esta serie, La verdad del Evangelio de la Gracia, que es, pues son mensajes expositivos de la carta a los romanos, ¿verdad? Estamos yendo versículo por versículo, repito, hoy es el tema número 26 y bueno, se llama el título, para los que están anotando, el título es Nos espera un fin glorioso. Nos espera un fin glorioso. Yo le voy a pedir que vaya por favor ahí a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Le ponga un dedo ahí cuando llegue, avíseme por favor que ya llegó. Y sígame con su vista, del versículo 18 hasta el 25, sígame ahí con su vista. Dice, desde el 17, nos quedamos la semana pasada en el 17, lo voy a leer para que lo podamos enganchar a esto que viene. El versículo 17 dice, y si hijos también herederos, herederos de Cristo y coherederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, fíjense, ahí es de subrayar, padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora fíjese el versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. O sea, las aflicciones de este padecimiento que tenemos juntamente con Cristo, dice, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud del pecado a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto, hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Esta sección que estamos viendo aún continúa con algunos contrastes de lo que veníamos tratando. Estos contrastes ahora trata acerca de los efectos del pecado en la creación. Fíjese. O sea, el contraste es el efecto del pecado que ha tenido en la creación, porque la creación ha sentido el guamazo, ha sentido el golpe, ¿sí? Pero ¿cuál es el contraste? Que Dios restaurará todas las cosas. El contraste es que aun cuando la creación cada vez está peor a causa del pecado, y perdió y fue sujetada a vanidad, ahorita vamos a llegar ahí, es decir, perdió el propósito. ¿Cuántos saben que el pecado nos hace perder los propósitos de Dios? Sí sabían eso, ¿verdad? Pero el pecado nos hace perder los propósitos de Dios. El asunto es de que Dios siempre cumple lo que Él se ha propuesto hacer. Y el contraste aquí es ese, que Él, como se ha propuesto algo, Él lo va a conseguir. Y si para eso tiene que erradicar el pecado, destruyendo todo y haciendo todo nuevo, Él lo hará. Y de hecho, lo hará. ¿Están aquí conmigo? Porque no hay nada que impida a Dios cumplir sus propósitos. Imagínese usted que hubiera algo en la creación que le frustrara los planes a Dios, es decir, que lo detenga, que ya no lo impida, que ya no lo deje hacer.
y como que bueno, pues ya me voy a quedar eternamente aquí con mi plan, lo voy a archivar ahí, ¿verdad? Y ya, no, Dios cumple y Dios hará todo lo que Él se ha propuesto. Venga conmigo ahí al versículo 18 y dice, fíjese bien, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Repito, es importante tener presente el versículo anterior inmediato, que habla que somos herederos de Dios, que somos coherederos con Cristo, y hablamos la semana pasada que el hecho de estar en Cristo pues ya nos lleva a padecimientos. El solo hecho de estar en Cristo ya nos lleva a padecimientos aquí en esta tierra, ya nos lleva a padecimientos en la creación, ya nos lleva a padecimientos en el mundo. El hecho de estar en Cristo, porque es contrario a la corriente del mundo. Y bueno, veíamos que el hecho de estar en Cristo para muchos en algún momento ha sido una causa de aflicción, ¿verdad? Porque experimentamos rechazo. Veíamos lo que el Señor le dijo a los discípulos, ¿verdad? Dijo, a mí me aborrecen, a ustedes también. A mí me persiguieron, a ustedes también. A mí esto, a ustedes también. Porque el discípulo no es mayor que el maestro. O sea, no es de que el maestro lo recibió todo y el discípulo no, ¿no? También tenemos que aprender de esto porque estamos en un mundo caído. ¿Está aquí conmigo? Entonces, qué bueno será que siempre anclemos nuestro corazón a esta verdad, ¿verdad? ¿Cuál es esa verdad? Bueno, que las aflicciones, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, ¿cuántos tienen aflicciones ahorita? ¿Cuántos han tenido una aflicción muy fuerte? No sé cuál haya sido la más fuerte, pero una aflicción, algo, un quebranto, así, ok, ese quebranto no es comparable con la gloria que vendrá. Será como nada. Y esa es la esperanza que tenemos, por eso nos espera un fin glorioso. ¿Sí? Dice, no son comparables con la gloria venidera. Entonces, qué bueno que tengamos esa perspectiva, porque esa es la perspectiva real, es la perspectiva correcta de las cosas. Y sin duda, tener este entendimiento nos va a dar una enorme firmeza al atravesar dificultades, que inevitablemente las tendremos, inevitablemente las tenemos. Ahora sí que, como decimos, en esta vida nadie se va liso. No, yo nunca voy a padecer, algo vas a padecer, ¿verdad? No, que yo voy a ser muy feliz y me voy a casar con el príncipe azul y voy a tener muchos hijos, ahí vas a padecer. Pero van a ser muy buenos, sí, pero a la hora que los tengas vas a sufrir. De alguna manera habrán padecimientos, pues, ¿no? Entonces, el hecho de tener presente esto nos va a fortalecer mucho, ¿verdad? Saber que a causa de nuestra fe, bueno, padeceremos, pero también padeceremos a causa de la condición humana que tenemos, es nuestra débil condición. Venga por favor conmigo a 2 Corintios capítulo 4 y vamos a ver los versículos del 17 al 18. En lo que usted llega ahí, y para los que anoten o anotan, el contexto de esto que trata aquí es la reacción que provoca en el mundo y aún dentro de la iglesia profesante el vivir por la fe, el vivir de acuerdo a lo que el Señor establece, que lo empieza a explicar desde el versículo 7, para que llegando a casa usted abra ahí este pasaje y lo vea, ¿verdad? En sus tiempos y que lo pueda tener una mayor claridad. No lo vemos desde el versículo 7 por cuestiones de tiempo, pero dice, pues esta leve tribulación momentánea, fíjese, esta leve tribulación momentánea, es decir, esta tribulación que está siendo causada a causa de estar viviendo por la fe, a causa de estar viviendo en obediencia a Dios. Dice, es una leve tribulación momentánea, pero fíjense lo que dice, produce, digan conmigo, produce. ¿Qué es lo que produce? Dice, produce en nosotros una cada vez más, un
un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es decir, estoy pasando por una aflicción, pero esta aflicción está teniendo un efecto en mí. Este tiempo difícil que estoy pasando está teniendo un efecto en mí. Sí, me está haciendo pedazos mi corazón. Sí, pero está teniendo un efecto. ¿Cuál es ese efecto? Está produciendo un peso eterno, más excelente peso de gloria. ¿Qué quiere decir? Fíjense, una muy buena traducción de estas palabras es eterno y mucho más grande y abundante peso de gloria. Un eterno, ¿cómo es? Fíjense cuál es el contraste. Momentánea tribulación, eterna gloria. ¿No se les hace un contraste como del cielo a la tierra? ¿Lo ven? Produce en nosotros un eterno, un mucho más abundante peso de gloria. Y aquí, gloria se usa para referirse, póngame atención, a la presencia de Dios, pero a la presencia de Dios no como una experiencia mística, no como algo emocional o incluso hasta carnal y manipulado, ¿verdad? O sea, aquí no está hablando un peso de gloria como a ver, ¿cuántos sienten la presencia de Dios, verdad? Ahí les tocan una canción, se les toca una canción bonita, se les pega una manipulada a las emociones y muchos eso le llaman sentir la presencia de Dios. Sí, y no voy a hablar más de eso, pero ese es el tema, ese es el asunto. Aquí lo que está planteando es el contraste con los padecimientos de esta vida que son momentáneos y ligeros, comparado con un peso, algo eterno de la presencia de Dios, de estar en la presencia de Dios. Y después dice, fíjese, cómo es esa conducta, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son, como dice ahí en su Biblia, lea su Biblia, son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, ¿en dónde debe de estar nuestra mirada puesta? En lo eterno. Pues obviamente eso no quiere decir que vamos a cerrar los ojos a los temporales porque nos vamos a tropezar con ellas, ¿verdad? Pero el hecho de poner nuestra mirada, de tener ahí, ya lo hemos hablado muchas veces, lo seguiremos haciendo, esto nos habla de que nuestra prioridad debe de estar fundamentada en las cosas eternas, en las cosas de arriba. Y cuando nosotros ordenamos nuestra vida de acuerdo a eso, entonces las cosas de esta vida ahora sí que caen por su propio peso. El hecho de tener nuestra mirada en las cosas eternas nos va a dar una perspectiva correcta para poder manejar las cosas temporales, para asignarle el valor a las cosas temporales que las tienen, porque tiene un valor, o sea, tienen un valor las cosas temporales, le pregunto yo. ¿Tienen valor? Por supuesto que tienen valor. El asunto es de que a veces los sobrevaluamos o a veces los menospreciamos. ¿Sí? El hecho de tener nuestro enfoque y nuestra mirada en las cosas de arriba nos da la pauta para darle el peso, para darle el valor correcto a cada una de las cosas. Vaya por favor a Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a ver de los versículos 3 al 7. Hay mucho que tengo que tratar, por eso estoy quizá hablando un poquito más rápido y tratando de cubrir esto, porque yo creo que ¿se trajeron lonchecito hoy? ¿No? Bueno, los que sí, que bueno, yo sí me traje aunque sea cafecito, porque hoy va a estar largo. Ya se pusieron así como que chille, aguántese. Primera de Pedro 3 al 7 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia, fíjese, nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Cómo es la esperanza que tenemos en el momento en que el Señor nos ha regenerado, que nos ha hecho nacer de nuevo? Es viva, ¿sí? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Fíjense, habla acerca de la herencia, cómo es nuestra herencia, no me voy a detener ahí, pero dice, para una herencia incorruptible,
Es decir, que no es perecedera, que no se echa a perder, que no caduca. Incontaminada, que no puede ser manchada por nada, que no puede ser ensuciada por nada. Esa es la herencia que tenemos en Cristo. Nada la puede ensuciar. Ni el pecado la puede ensuciar, porque será erradicado de eso. Esa es la herencia que tenemos. Dice, e inmarchitable. O sea, no se pone fea, no está así como que ahorita bien bonito. Es como algunas, ¿a cuánto les gustan que les lleven flores? A ver, hermanas, levanten su mano. ¿A cuánto les gusta que le lleven flores? Vean, maridos. Entonces, cuando se lleve el ramo, o el buquet, lo que sea, ¿cómo van las flores? Ay, se ven bien bonitas. ¿Y a los 2 días? O si es en el verano y no tiene aire acondicionado, al día siguiente o en el mismo rato ya están todas churidas, ¿verdad? Ya están todas así marchitas. Bueno, nuestra herencia no se marchita, siempre mantiene la misma belleza por la eternidad. Dice, reservada en los cielos para vosotros. ¿En dónde está nuestra herencia? ¿En dónde está guardada? ¿Cuántos tienen mesa allá en los cielos? ¿Cuántos tienen ya reservada una mesa para las bodas del Cordero? Vaya haciendo reservación porque se vaya a quedar afuera. Porque están contados los boletos. Entonces, fíjese. Versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Aquí salvación se refiere a la glorificación. Aquí salvación se refiere a la completa liberación del pecado. Lo hemos dicho muchas veces, lo repito una vez más, hemos sido salvados, hemos sido redimidos, sí, pero todavía nuestro cuerpo no. Nuestro cuerpo todavía está sujeto a corrupción, ¿sí? Por lo cual vosotros os alegráis, o sea, se alegran porque han recibido. ¿Cuántos se alegran en la salvación que han recibido? ¿Cuántos están contentos con eso? ¿Sí? Dice, por lo cual vosotros os alegráis, dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Fíjense. O sea, ahora dice, aunque ahora, ¿por cuánto tiempo? Por un poco de tiempo. Porque ¿qué es nuestra vida? Aun si fuera toda nuestra vida, la pregunta es, ¿qué es nuestra vida a un lado de la eternidad? O sea, nuestra vida, dice, es como neblina, ¿verdad? Es como la flor del campo, que ahorita ahí está muy bonita, pero al ratito se marchita, ya está toda seca. Pero la gloria de Dios, la herencia que tenemos, no es así. Esa no se marchita, esa es para siempre. Entonces, fíjense, solo esta declaración del apóstol Pedro derriba toda la falsa doctrina de la confesión positiva y de la prosperidad y anexas. Solamente esta declaración echa para abajo todo eso. No, estás pasando. No, tú decláralo porque estás pasando mal. No, que salgas ahí. Y si es necesario pasar por ahí. A veces uno podría pensar, no es necesario, qué necesidad, ¿a poco? Y te salen con argumentos como, ¿a poco Dios quiere que sus hijos sufran? Pues ¿cuántos de nosotros queremos que nuestros hijos sufran? A ver, papás y mamás levanten la mano. A ver, ¿por qué no la levantan, papás? ¿Verdad? ¿Ustedes quieren que sus hijos sufran? ¿Tienen así como que les nace de que sus hijos pasen un mal rato? Ahora, ¿cuántos de ustedes saben que sus hijos van a sufrir y van a pasar malos ratos? Ay, es que está tan chiquito, sí. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando Mía se cayó, andaba jugando, uno cuando dice, ay, quiero que mi hijo salga a jugar, y cuando ande jugando se caiga y se rompe el brazo. ¿Verdad que no? ¿Y cómo se siente cuando vemos que a nuestro hijo le está doliendo? Hay una desesperación, quisieras que te doliera a ti, pero que estuviera bien.
Pero bueno, pues pasa así, o hay decisiones que toman, de repente no siguen el consejo, se van por camino donde no es, y al ratito, tienen quebranto, y bueno, es necesario. Pero nosotros no queremos, bueno, tampoco Dios quiere, pero a veces es necesario. El asunto es de que ese tiempo, ¿verdad? Es poco y tiene un propósito, no es nada más porque sí. Escuchen bien el versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, y entre paréntesis, sí, es decir, esta es una expresión parentética, dice, el cual, oro, aunque perecedero, o sea, temporal, se prueba con fuego. Es decir, se le quitan las impurezas, es de lo que está hablando. Y aquí está hablando, fíjense, acerca de la persecución del imperio romano a los creyentes. A nosotros no nos andan poniendo una corretiza y que nos quitan nuestros bienes ¿sí me explico? Y fíjense, le dicen, esta leve tribulación momentánea. No, esos sí estaban hechos de a de veras. Pero aún todo esto es necesario porque, escuchen, es necesario probar a la iglesia. Es necesario ver, hay situaciones que lo que dejan ver es quiénes son de a de veras. Porque si nosotros vemos en la historia de la iglesia, es precisamente cuando habían persecuciones o cuando hubieron las persecuciones más fuertes, es cuando la iglesia se mantuvo más pura. Cuando ya vino esa fusión de iglesia-estado, al ratito, fíjense, hubo problemas porque en algún momento los que perseguían a los cristianos, ya al ratito, ya a ellos se les daban puestos de gobierno dentro de la iglesia. Y hubo quienes dijeron, oye, eso no está bien, eso no está bien, esos cuates se apartaron a la hora de que, y es más, hasta ellos mismos nos persiguieron, y cómo que ahora son los obispos de no sé qué, y hubo todo un movimiento acerca de eso. Sería bueno ver historia de la iglesia, ¿verdad? Una serie. Y cuando eso se dio, la pureza en la iglesia, la verdad es que padeció y se diluyó, y entraron muchas cosas. Dice, bueno, para que sea sometida a prueba vuestra fe y sea hallada en alabanza y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Está hablando de la segunda venida, ¿verdad? Versículos 19 y 20 de Romanos. Vénganse a Romanos 8, versículos 19 y 20. ¿Ya están ahí? Fíjense, porque el anhelo ardiente de la creación, está hablando que la creación tiene un anhelo ardiente, y anhelo ardiente quiere decir una expectación vehemente, y entendemos que esto es una figura retórica, ¿verdad? O sea, que la creación, está hablando de la creación, pero póngame atención aquí, dice que la creación tiene este anhelo vehemente, pero la expresión aquí de anhelo ardiente quiere decir que tiene una expectación, pero como que estira el cuello y se para de puntitas así, porque ya lo está viendo allá y así como que lo quiere alcanzar. Esa es la idea que da el texto. Ahora, ¿cuál es esa expectación vehemente, ese anhelo ardiente que la creación tiene? ¿Cuál es? El aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Fíjense. Que se noten, que surjan, que los hijos de Dios cumplan su propósito en la creación. ¿Está oyendo? Les voy a decir algo. Si usted va ahorita si se hace un evento masivo, pues no mucha gente, digamos que hay 1,000 personas. Algunos de nosotros podemos decir, este y este y este y este y este y este y aquel es creyente, este y este y aquel es hijo de Dios. ¿Podemos decir eso? Aquí mismo podemos decirlo. Bueno, pues aquí luego hay frutos, ¿no? Hay unos que dices, bueno, sí, es obvio que hay fruto, ¿verdad? Pero lo que voy es, no es tan, hay que conocerlo, hay que estar de cerca.
para ver qué clase de árbol es. Pero lo que Dios tenía en mente desde un inicio es que fueran manifiestos y la creación se les sujetaba. Ahora versículo 20 dice, porque la creación fue sujetada a vanidad. Aquí la palabra vanidad es debilidad, quiere decir sin propósito. Es decir, la creación perdió su propósito cuando entró el pecado y dice, no por su propia voluntad. O sea, la creación estaba bien a gusto y todo lo que Dios creó, ¿cómo es? Bueno, ya estaba todo ahí listo, muy bueno, ¿verdad? Dice, pero bueno, fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Es decir, Dios la sujetó a eso, a causa del pecado, pero anticipó el día en que esa vanidad, en que esa debilidad sería quitado, ¿sí? Para que la creación cumpla el propósito por el que Dios la hizo. Está aquí, eso es de lo que está hablando. Miren, la Nueva Traducción Viviente se lee así, esto es más clara. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Ese es el anhelo ardiente de la creación. Así como que ya, ¿verdad? Salgan de la tumba, salgan de la corrupción. Versículo 20. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza. Fíjense. Quedó sujeta a la maldición porque Dios maldijo la tierra a causa del pecado del hombre. Dios la maldijo. Y no fue por la voluntad de la creación. ¿Estamos? Pero Dios la maldijo y quedó sujeta a eso. Sin embargo, con gran esperanza. Por eso tiene ese anhelo vehemente, ese anhelo ardiente, esa expectación, así que estira el cuello y se para de puntitas porque está esperando eso, con esa esperanza. En Génesis, venga rápido, por favor, a Génesis 3, versículos del 17 al 20, al 19, dice, y al hombre dijo, por cuanto obedecisteis a la voz de tu mujer. Fíjense, esto aquí deja mucho que ver, porque aquí, póngame atención, hermanas y hermanos, porque aquí dice, obedecisteis a la voz de tu mujer. Es decir, esa voz que salió no era como una sugerencia, no fue una petición, no salió en tono de petición, salió en tono de orden. ¿Estamos aquí? Ahora te lo comes. Oye, pero es que te lo comes porque se obedeciste. Entonces debemos de tener cuidado en la actitud, en nuestro corazón, de cómo decimos las cosas, hermanas, y cómo lo tomamos, hermanos, a quién obedecemos. ¿Está bien? Dice, por cuanto obedecisteis a la voz de tu mujer y comisteis del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. El problema aquí es de que vino como si te estoy dando una instrucción y algo contrario a lo que Dios dijo. Porque no estoy diciendo, y sí quiero aclarar esto, no estoy diciendo esto que nuestra esposa, ¿verdad?, no nos pueda dar una palabra de parte de Dios. Sí, nada más que no está a cargo del asunto. Pero puede ser, y de hecho lo son, y están puestas por Dios también para parársenos enfrente y decir, oye, lo que Dios dice es esto, tú te estás yendo por acá. ¿Están conmigo? Y eso, mis amados hermanos y hermanas, eso es algo de mucha estima delante de Dios y es algo que los hombres debemos de valorar cuando tenemos una esposa que ama a Dios, que ama su palabra, que ama integridad.
y que a veces nos estamos yendo por donde no debemos y que se nos pare enfrente y nos diga, bueno, no te estoy dando esta orden, o sea, en amor y en respeto, no te estoy dando esta orden, pero nada más te recuerdo, Dios dice esto. Tú verás la decisión que tomas, pero Dios dice esto. Y ya dije, ¿están acá? Ven que es una actitud muy distinta de que, no, inútil. ¿Verdad que sí? Aquí no hay paquitas, ¿verdad? Bueno, seguimos avanzando. Siendo, no comerás de él. Fíjense bien, ¿cuál es la consecuencia? Maldita será la tierra por tu causa. Vean la consecuencia, no fue a causa de Eva, ¿eh? La responsabilidad era del hombre. El hombre rompió el orden de autoridad, desobedeció, etcétera, 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 y vino una maldición, escuche bien, a toda la creación a causa de ese simple desliz. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Fíjate, con dolor. O sea, no es de que muchos dicen, es que esto es el trabajo, porque no, si el trabajo es una bendición. Dios puso a Adán en el huerto para que lo labrara, pero era un placer, ¿sí? Era algo que ni sudar, fíjense, andaban desnudos. Esto quiere decir que la temperatura era perfecta, la ideal. Dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Cuando en el huerto eran frutos que estaban nada más para tomarlos. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. O sea, vas a sudar. Dice, hasta que vuelvas a la tierra, o sea, hasta que te mueras, porque de ella fuiste tomado, pues eres polvo y al polvo volverás. Entonces, está fuerte esto, ¿va? ¿No les parece? A mí sí. Así como el plan de Dios para la salvación del hombre es una nueva criatura, ¿se acuerdan que dice 2 Corintios 5:17? Que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, sí hay el nacimiento, nuevo nacimiento, nueva criatura, pero seremos glorificados. Bueno, también el mundo natural será creado de nuevo. O sea, también Dios lo va a redimir. A eso va. O sea, también eso va a ocurrir. En Apocalipsis 21, del 4 al 5, dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y no habrá más muerte. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. O sea, la muerte, el clamor de dolor, el llanto, es decir, el efecto del pecado. ¿Qué es eso? Es lágrimas. El efecto del pecado es muerte, es llanto, es clamor de dolor. Dice, eso ya pasó. Esas cosas, dice, ya pasaron. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. O sea, yo lo voy a hacer. Puede ser nuevo todo, y ese nuevo es literal. Ahora, esto va en 2 etapas, porque es una buena pregunta. ¿Y cómo va a hacer eso? No les viene así como que, ¿y eso cómo va a pasar? Bueno, hay 2 etapas. La primera etapa es en el reino milenial o en el reino del Mesías en la tierra, lo que se conoce como el milenio. Y yo entiendo que esto requiere todo un estudio. Y ahorita pues no es mi intención sacarlo de dudas o resolverle todas las dudas. Es más, a lo mejor hasta le planto un par de ellas ahorita. Pero no es mi intención, pero a lo mejor. Pero solamente quiero decir cómo vienen esas etapas en donde qué es lo que Dios va a hacer. En Isaías 11, del versículo 1 al 9, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. Esto está hablando de descendencia, es de la casa de David. Isaí era el papá de David y a David se le prometió el Mesías.
O sea, que de su descendencia vendría el Mesías. Entonces, del tronco de Isaí es de la descendencia, de la línea de David. Dice, un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él, sobre este vástago. ¿Quién es él? Cristo. Reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni resolverá por lo que oigan sus oídos. ¿Verdad? ¿Qué es lo que él dijo? Hay que juzgar justamente. Está hablando de Jesús aquí. Sino que juzgará con justicia a los pobres. Fíjense, esto está hablando del milenio. ¿Cómo se va a conducir? ¿Cómo juzgará? En este momento, ¿cómo se juzga a los pobres? ¿Sí? Al amolado, amolarlo más. ¿Cierto o no? O sea, ahorita la verdad de las cosas es de que no, miren, no importa qué gobierno de la tierra sea, ninguno es justo. Tienen leyes, pero que hayas leyes no quiere decir que sean justas. En el caso de los países, de las naciones que tienen leyes y las cumplen, es decir, que sí existe un Estado de Derecho, bueno, dices, bueno, sí existe un Estado de Derecho, pero no necesariamente esas leyes son justas. A fin de cuentas, todas, de una o de otra manera, tienen una tendencia para allá van al totalitarismo. Es decir, al control del gobierno sobre las personas. Todo, en todas las naciones. Nosotros aquí tenemos lo nuestro, ¿sí? Hay algunas áreas en las que no ha sido, pero para allá iremos, pero hay otras naciones de primer mundo en que, no sé si les comenté esto aquí, pero simplemente los padres no pueden corregir a sus hijos. En que un padre, ¿verdad? Una mamá, está el jovencito o la jovencita de 10, 11, 12 años, y bueno, entendemos que para entrar a su recámara hay que tocar la puerta, ¿cierto o no? Por respeto, eso es respeto, eso es elemental, pero si sabes que está haciendo algo malo, no abres, entras, porque es tu casa, ¿sí? Bueno, allá no se puede, hay países ahorita en los que no se puede. Tú haces eso, violaste un derecho de esa persona, tu hijo, tu hija puede llamar a la policía, van y te llevan. Y tienes que seguirlo manteniendo y dices, pero pues que no es mi casa, que no eres mi hijo, que no eres mi hija. O sea, si la niña de 11 años, de 12 años o el niño de 11 o 12 años quiere meter a una fulana, a un fulano o fulanos de hacer lo que quieran, esa es su vida y no puedes hacer nada por ley. Eso es totalitarismo, el gobierno tiene el control de eso. Eso es primer mundo. ¿Cuántos quieren ir al primer mundo? Aleluya. No, está rudo el asunto. Bueno, seguimos. Sino que juzgará con justicia a los pobres y resolverá con equidad a favor de los mansos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus caderas, y la fidelidad ceñirá su cintura. Morará, fíjense, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito. O sea, cuando vea el lobo a un corderito no va a decir cena, lunch, ¿verdad? Van a habitar juntos. Dice, el becerro, el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. O sea, un niño va a estar ahí. Ese es el estado original en que Dios hizo la creación. Escuchen bien, cuando Dios hizo la creación no había depredación, no habían depredadores. Nadie corría riesgo, ni los animales corrían riesgos entre ellos. No había eso. Y eso es lo que está hablando. Dice, la vaca pacerá junto a la osa, sus crías se recostarán juntas. Véngase, comadre vaca. Sí, véngase, doña osa, aquí vamos a que jueguen los chamacos en el arenero, ¿verdad? Dice, y el león, como el buey, comerá paja,
El niño de pecho jugará sobre la cueva de la cobra. El recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Y esto que habla de el conocimiento de Jehová no se trata de una ciencia intelectual, sino un reconocimiento de la presencia de Dios en la vida y en la conducta de la persona. De eso está hablando. Pero ese tiempo no es ahorita, ese tiempo será en el milenio. Hay más textos, se los voy a dar para que los vean en casa. Isaías 35 del 1 al 2, 5 al 7, Isaías 65, 20, versículo 25, Amós 9, 13. Si no alcanzó a anotar, ahí escucha la grabación más tarde. La segunda etapa es la creación de un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Está bien? ¿Sí o no? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 7 al 13, dice: pero a los cielos y a la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Aquí juicio el fuego habla de juicio de Dios. Dice, pero amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, el tiempo para Dios es una nada. El tiempo, eso es lo que está diciendo. O sea, para nosotros, ¿cuánto es mucho? A ver, ¿para cuántos es mucho 24 horas? A ver, ¿para cuántos es mucho? Bueno, la respuesta es depende para qué. Porque para no comer dentro de 24 horas es un mundo de tiempo, ¿verdad? Pero si te dice, no sé, cualquier cosa. Pero aquí lo que está diciendo es que para Dios, o sea, ¿cuándo actuará? Pues eso Dios lo tiene en su perfecto control y desde la perspectiva eterna es otro asunto. Dice, el Señor, aquí aclara, es que se está tardando. No, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza. Unos, ya se tardó. Dice, no, es que para Él el tiempo es, pero Él no la retarda. Él lo va a hacer cuando ya lo determinó hacer, es decir, el día que Él hará esto ya está decidido por Él. Que a nosotros nos parece que es mucho, pero pues eso es nada más porque nosotros no estamos en el mismo canal que Dios, pero Dios tiene los tiempos y ya lo tiene decidido. Según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Fíjense, esto habla del deseo de Dios. Esto habla del deseo de Dios. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. O sea, sin avisar. ¿Verdad? A nadie le dicen, oiga, fíjese que hoy en la noche voy a ir a robar. Hágame un favor, ¿no? ¿No me podría dejar las llaves ahí de su carro para no despertarlo? Y pues déjeme abierta la puerta para no hacerle ruido y esté tranquilo. ¿Haría eso? Si usted sabe que van a venir en la noche, ¿qué es lo que hace? Se pasa en vela y agarra un garrote o a ver qué, ¿verdad? Y ahí se pone. No, bueno, lo que nos está diciendo es que nuestra actitud es que debemos de estar siempre expectantes, porque va a ser inesperado, entonces tenemos que estar deseando eso. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, fíjense, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? O sea, la razón que todo esto pasará, en tanto eso pasa, ¿cómo debe de ser nuestra conducta? Aquí está, orientada hacia Dios, apartados para Dios, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en la cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Escuchen el versículo 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y ahí mora es
permanentemente, para siempre. No hay injusticia, no hay impiedad. Todo es gobernado como debe de ser, como es el propósito de Dios desde un inicio cuando hizo la tierra. Y el hombre cumpliendo el propósito que Dios tuvo para Adán, ahora cumpliéndolo porque ya Cristo recuperó, y en Cristo recuperamos todo lo que en Adán se perdió. ¿Estamos aquí? Versículo 21 de Romanos 8. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Está hablando de la erradicación del pecado de la creación. Algunos lo han interpretado esto como pues está bien una vida libertina porque ya estamos en Cristo. Y no es así. Lo que está hablando, repito, de la erradicación del pecado de toda la creación. La Nueva Traducción Viviente se lee el versículo 21. La creación espera el día en que se unirá junto con los hijos de Dios a la gloriosa libertad de la muerte y de la descomposición. Hay una ley de la termodinámica que se llama entropía. ¿Cuántos han escuchado esa palabra o esa ley? Es de la física, de la termodinámica. Dice, esta ley de la entropía, o de lo que trata esta ley es del desgaste irreversible de la energía en toda la materia. Es decir, toda la materia es energía. ¿Sí sabía eso, verdad? Bueno, toda la energía de toda la materia se va desgastando. Y esa ley, es algo científico, dice que eso es irreversible. Toda la materia actualmente se va desgastando. El sol se va consumiendo. ¿Sí sabían eso? Las estrellas se van desgastando, se van consumiendo. Todo se va consumiendo, no se va mejorando. Las cosas, la creación no se automejora. La vida no evoluciona, se desgasta, pero no evoluciona, no se mejora. Esta sola ley, que es algo científico, echa a tierra toda lo que es la teoría de la evolución. En otras palabras, una ley física, algo que es ley, ¿sí? Y es algo científico, es algo que se puede medir, ¿sí? Es algo que se puede comprobar, que se puede medir. Una ley física está por encima de una teoría. Y de una teoría de hombres que pretenden desacreditar lo dicho por Dios, porque la creación fue dicha por Dios, ¿cierto? ¿Con qué hizo Dios a la creación? Con su palabra, ¿verdad? Hubo un hombre allá mediados del siglo XIX, a lo mejor algunos de ustedes lo han escuchado de él, a lo mejor otros leyeron alguno de sus libros. Tuvo un libro, tuvo muchos, pero uno de los más, y que yo me acuerdo y me lo aventé todo, más de una vez, fue un libro que él escribió que se llamaba Más allá del bien y el mal. Estoy hablando de Friedrich Nietzsche, fue un filósofo alemán, que él hizo una declaración, ¿sí? Muy famosa. Él declaró esto: Dios ha muerto. Esa fue su declaración. O sea, él llegó, quién sabe qué se fumó, no sé qué se comió, ¿verdad? Ahí. Pero eso fue, dice, Dios ha muerto. Ahora, este hombre ha sido uno de los filósofos que más ha influido en el pensamiento occidental a partir del siglo XIX. Es decir, a partir de ahí, todo lo que ahorita se da en cuanto a pensamiento, casi todos han sido influidos por él. Es decir, han sido influidos por este pensamiento. Esta fue la máxima de Nietzsche: Dios ha muerto. Entonces, como Dios ha muerto, Dios no existe. Todo lo demás, el pensamiento y la conducta del hombre, se basa en que Dios ya murió. ¿Estamos? En que Dios ya dejó de existir. Fíjense, este hombre fue catedrático, fue maestro en la Universidad de Basilea. Se los vacilaron.
Pero él fue maestro en la Universidad de Basilea. Basilea es la universidad más antigua que hay en Suiza. ¿Sí? Basilea fue fundada por el Papa Pío II. Fíjense, es en donde preparaban a sus abogados y a sus sacerdotes más prominentes. En la Universidad de Basilea, precisamente ahí preparaban, a los abogados, ¿sí? Y a los teólogos más importantes en aquel entonces, y este hombre era uno de los maestros. Bueno, ahí usted haga sus cálculos, pero esta Universidad de Basilea es en donde ha sido el semillero más grande, uno de los semilleros más grandes de lo que ahorita conocemos como la teología liberal, es decir, no hay absolutos. ¿Sí? Bueno, seguimos más avanzando. Ahora, si en ese mismo tiempo que está Nietzsche diciendo que Dios ya murió, estoy diciendo esto para que vea usted el pensamiento del hombre, pero también para que entendamos la condición de la creación. ¿Por qué la creación gime a una? ¿Por qué la creación está expectante y se estira y de puntitas y estira el cuello y tiene un deseo vehemente? En este mismo tiempo hay otro hombre que salió con su teoría de la evolución. ¿Alguien se recuerda cómo se llamó este? Carlos Darwin. Muy bien. Entonces, él proponía, ¿verdad?, que una amiba evolucionó a otra especie. Es decir, que todo empezó y que todas las especies, ¿verdad?, las plantas se cambian y va evolucionando y bueno, lo cual se echa abajo por simple genética. Hace no mucho se descubrió lo que es el genoma humano, es decir, todo el código genético del hombre. Ahí está. Piensa toda la cadena genética, ahí está. ¿Sí? Y todo eso comprueba que la evolución es un mito. ¿Sí? Que la genética comprueba lo que la Biblia dice, que el reino vegetal, ¿sí?, se reproduce según su género. Y que el reino animal es según su especie, eso es lo que dice la Biblia, es decir, que nunca vas a tener una papaya de un chícharo, nunca vas a poder hacer algunas cosas ahí o que ciertas condiciones, ahí se cayó un chícharo, ¿verdad? Y de repente le salieron algunos chicharitos, pero otros chicharitos, unos se hicieron papayas y otros se hicieron melones. Porque el entorno se lo estaba mandando y para adaptarse. No, pueden haber cambios, sí pueden haber mutaciones en una especie, esas sí las hay. Y ahorita lo vemos simplemente con algunos microbios que traemos en la barriga todos y con algunas bacterias, ¿a poco no? Sí, antes había alguna leve infección por ahí y con algo, con un antibiótico X, ¿verdad? Leve, ¡pum!, se cortaba. No, hombre, ahorita unos traen unos gripones, ¿verdad? Y luego les dan un antibiótico y se ponen gordas las bacterias. Las hacen más fuertes porque van tomando resistencia, pero sigue siendo esa bacteria y esa bacteria no, de repente no va a salir una lagartija de esa bacteria. ¿Me explico? Saldrá otra bacteria de la misma especie, pero más resistente a tal cosa. Eso sí, o más débil a tal cosa. Entonces, nunca va a ser así, tampoco nunca de un mosquito va a salir una jirafa, por cuestión genética. Sí me doy a entender. Entonces, imagínense, junte usted sus pensamientos, Dios ha muerto y este otro por acá, no, todo va evolucionando y de repente esto sale acá, y el hombre, y todo, ahora, meta esos ingredientes en una licuadora, échale un que otro hielito ahí, ¿verdad? Y dele a punto de frappé y va a ver qué cóctel tan raro saca. Porque si eso se lo da a la iglesia, que eso es lo que le ha pasado a la iglesia por 200 años, y la iglesia se lo ha tomado. Pues con razón la creación dice, híjole, ya.
Versículo 22 dice, porque sabemos, digan conmigo, sabemos. Dice, sabemos que toda la creación gime a una. Y a una está con dolores de parto hasta ahora. Esto es decir, que gime de angustia como si estuviera de parto, que por cierto los dolores de parto son consecuencia de la desobediencia. ¿Está aquí? ¿Cómo está la creación? Yo creo que los hombres no podemos, nunca entenderemos esto, además de que somos bien chillones, ¿verdad? Un granito y te lo hacen acá y le apachurran uno y ¡ay, ay! ¿Verdad? Pero ¿cuántas de las que están aquí tuvieran a sus hijos así normalito? A ver, levanten su mano, hermanas. ¿Duele? Así como que se les antoja otro. Sí, sí duele, ¿verdad? Bueno, dicen. Obviamente a nosotros no es algo, pero ustedes van a tener más revelación de esta escritura, porque así está la creación desde el día en que Adán pecó. O sea, los dolores de parto, ¿cuánto tiempo duran? Normalmente, pues, no dicen, es que a mí me duró desde la mañana y me fui. No, pero normalmente, ¿cuánto es? Son unas horas, ¿no? Y se va intensificando, pero digamos que algo razonable, natural, normal, ¿cuánto tiempo será? ¿Cuántos serán? Más o menos. ¿Quién da más? 8 horas, 8 horas, 8 horas a la 1, 8 horas a las 2. 8 horas, nos quedamos con 8 horas. Ok. ¿Cuánto tiempo tiene la creación? ¿Cuánto hace que el pecado entró al mundo? O sea, nada más para que entendamos, lo que está diciendo es la tensión, porque se pusieron tensas con el dolor, hermanas. Así, ¿verdad? Bueno, así está la creación desde que el pecado entró. Lo que está diciendo, así de grave es el pecado y sus consecuencias. Todo por donde entra es un dolor. Dolor, tensión, dolor. ¿Okay? Entonces vean lo tremendo del poder corruptor del pecado. Porque si analizamos los daños de la creación, nos vamos a dar cuenta que son el efecto de la codicia del hombre, de la avaricia del hombre, ¿sí? Del hambre insaciable por poder, del orgullo, que todo eso lo único que deja es destrucción. Toda la devastación que existe en el planeta es a causa de la entrada del pecado. Fíjense. Toda la devastación. De repente llegan y había ahí un bosque, ¿verdad? Y ya de repente ya no existe. ¿A causa de qué? De la avaricia, porque había uno que quería ganar más dinero, hizo y no le importó, y están por acá y hacen minería a cielo abierto, y esto, y lo otro, y por recursos, por poder, por avaricia, se hacen muchas barbaridades. No importa, dicen, no importa, nada más échalo para allá, entiérralo por ahí. Para no ir muy lejos, ¿en cuántos lugares? Miren, no vamos a ir muy lejos aquí. ¿Cuántos lugares, cuántos desarrollos hay turísticos muy bonitos, muy lujosos? Pero una pregunta, ¿a dónde echan sus aguas negras y sus residuales? ¿A dónde las avientan? Bueno, usted contestó. ¿Y eso qué ocasiona? Pues dices, bueno, ellos podrían, si lo tienen así, podrían hacer una gigantesca fosa, ¿verdad? Y si tienen dinero para pagar una casa de 10 millones de dólares, tendrán el dinero para mandar una pipa a sacarle todo eso y que eso se trate como debe de ser. Estoy poniendo un ejemplo, pero es algo que vivimos aquí. Es algo que vivimos aquí. Ya ni qué decir de ciudades en donde hay industrias. Ni qué decir de eso. Ni qué decir, pues, en donde hay bosques. ¿Verdad?
Pero nosotros podemos ver, o sea, miren, a mí me gustan mucho los documentales de vida salvaje y todo eso, me gustan mucho. Pero luego, y hay unos documentales muy interesantes, pero luego hasta como que da tristeza verlos, ¿no es cierto? Porque dices, cada vez se va perdiendo todo eso. Que los glaciares, que ya habían quién sabe cuántos, cientos de miles de kilómetros cuadrados, y ahora quedas ahí y te encuentras a un oso parado ahí en un pedacito de hielo, ¿verdad? Cuanto antes era otra cosa. Y así, ¿a causa de qué es todo eso? Pues el pecado es la devastación, es el efecto del pecado en la creación. Entonces nos dice, pues que está con dolores de parto y diciéndole a los hijos de Dios, ay Señor, ya que se manifieste, ya redímenos. Versículo 23, fíjense, ahí deja la creación. Y no solo ella, o sea, no solo la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Fíjense, ya hemos visto que como creyentes somos morada del Espíritu, ¿verdad? Eso es lo que empezamos a ver desde el capítulo 8, desde que empezamos en el capítulo 8. Y que tenemos el Espíritu como las arras, como aquel que nos garantiza la herencia, ¿verdad? Y que bueno, lo cierto es que nuestra condición actual, según lo que vemos aquí en el texto, y lo podemos confirmar en nuestro día a día, nuestra condición actual también nos mete en angustia y en dolores, aunque tengamos una herencia segura. Pero en este momento tenemos angustias y dolores. Por eso lo que nos dice es de que el creyente tiene una esperanza muy, muy fuerte de que llegue el día en que hagamos uso de todos nuestros derechos como hijos de Dios y como coherederos de Cristo, o con Cristo más bien. El asunto, repito, es ¿cuál es esa herencia? Porque si anotamos y asumimos que nuestra herencia es en este mundo, la creación, fíjense, la creación tiene más revelación que algunos que se dicen creyentes. Que la creación dice otra cosa, aún la creación. ¿Okay? Versículos 24 y 25, ya casi termino con esto. Porque en esperanza fuimos salvos, es decir, que recibimos esa esperanza de ser glorificados cuando fuimos salvos, cuando fuimos rescatados. Por eso, mis amados, es tan importante la predicación del Evangelio. El Evangelio nos dice hacia dónde vamos y cuál es la herencia que tenemos. Es decir, ese Evangelio de ven a Cristo y Él te va a solucionar todos los problemas de tu vida y todo va a estar bien y todo va a estar acá. Eso no te está hablando de cuál es la herencia que se tiene en el Evangelio. Ese no es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Están aquí conmigo? O sea, ciertamente, bueno, y la van a pasar bien también, van a tener buenos momentos, van a disfrutar también las cosas que mi Padre hizo para ustedes y lo van a poder disfrutar y está bien, pero no se pongan cómodos en esta tierra. A esta tierra la voy a fundir porque entró el pecado. Y lo tengo que erradicar porque no puede haber un deleite y no puede haber un disfrute de la presencia de Dios en presencia del pecado. Por eso no podemos disfrutar de una comunión con Dios en la intensidad y en la intimidad que Dios desea por una sencilla razón, porque el pecado mora en nosotros. Por eso cuando predicamos el Evangelio, el asunto es: allá es la erradicación del pecado, de eso trata, esas son las buenas nuevas, esas son las buenas noticias.
Y cuando abrazamos el Evangelio estamos entendiendo esto. Dice, bueno, yo ya fui redimido y yo ya estoy esperando eso. Para eso vivo. En tanto eso llega, mi conducta que sea apartada y que sea digna de Él. Y sin duda voy a tener tropiezos porque estoy aprendiendo. ¿Sí? Dice, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Es decir, si ya lo tienes, ¿para qué lo esperas? O sea, si ya lo tienes ahí, bueno, nosotros no hemos sido glorificados, pero eso estamos esperando. ¿O usted qué está esperando? ¿Qué es lo que está esperando? ¿Qué promesa es la que más espera de parte de Dios? ¿Que le provea para un par de zapatos nuevos? ¿Que le supla para las necesidades que están saliendo más allá porque pues ya como aumentó el impuesto al valor agregado, ¿verdad? Acá en nuestra zona, y porque como ya la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya está revisando todo más, pues a lo mejor como debe de ser, ¿verdad? Y pues eso ya no me permite hacer esto, ya, no, pues se está poniendo la cosa más difícil. ¿Qué es lo que más esperamos? ¿Tener una vida cómoda aquí? ¿O yo sé a dónde voy y mientras tanto me voy a adaptar a lo que haya aquí? Y si me tengo que apretar el cinturón, me lo aprieto. Y si Dios suple para más, gloria a Dios. Podré ser generoso también. Si Dios me da más de lo que necesita, pues también tendré para dar y para ayudar a otros. ¿Están aquí conmigo? Pero ¿en dónde está nuestro enfoque? Vean qué importante es todo eso. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Ahora póngame atención. Digan conmigo, paciencia. Digan bien con mucha fuerza y mucha convicción. Eso es lo mío. Bueno, yo declaro. Hasta calor les dio, mira. Con paciencia lo aguardamos. ¿Cómo debe de ser nuestra espera a la glorificación? Con paciencia. Ahora les tengo un par de noticias en lo que está hablando de la paciencia. Paciencia dice, ¿cómo es? Con paciencia. La palabra aquí, paciencia, en el texto original, en la palabra griega, quiere decir aguante. Quiere decir resistencia. Quiere decir constancia. Pero escuche bien, esta palabra que es jupomonés, paciencia, jupomonés, se refiere al resultado de la constancia y de la fidelidad en la conducta que el Evangelio demanda al creyente. Ser constante, es decir, ¿cuántos saben que el Evangelio tiene demandas? ¿Y cuántos saben que somos probados y que etcétera, pero no nos gusta y hacemos nuestro berrinche a veces, ¿verdad? A veces lo asumimos muy bien, a veces no tanto, pero bueno, dice con paciencia. Y de esto habla Santiago, ahí en el capítulo 1, versículos 1 y 2, dice, hermanos míos, versículos 2 y 3, hermanos míos, fíjense, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas. No está tan fácil. Ahora sí, ¿cómo es, Luis? No está fácil, ¿verdad? No, bueno, eso es de Michoacán para el mundo, ¿no? Saludos a los michoacanos. Hermanos míos, gozaos profundamente, o sea, no nada más así como que, no, o sea, alégrate cuando estés en diversas pruebas. Pero fíjense bien, aquí lo que viene es clave. Versículo 3, sabiendo. O sea, no solamente teniendo la información, es teniendo ese conocimiento que se da por la relación con Dios. Ahora, ¿qué relación tenemos con Dios? ¿De esclavos o de hijos? De hijos, sabiendo. Es decir,
todo eso que se va dando por esa comunión a donde el Espíritu Santo nos lleva, a esa relación, me da esta confianza, me puede ayudar en tiempos que uno tiene difíciles. Y miren, cuando dice que nos alegremos profundamente, eso no quiere decir siéntete bien y ríete y vas a estar acá. No, está hablando de algo que no es circunstancial. Pues a veces a uno le duelen cosas, pero dices, pero está bien, porque yo sé que eso va para algo mejor. No me gusta o no me siento bien, pero estoy contento porque yo sé que es para un bien. ¿Sí me estoy dando a entender con eso o no? O sea, hay circunstancias que no nos gustan, pero eso no quiere decir que no nos podemos gozar en eso. Pero cuando sabemos que hay un bien mayor a la aflicción, nos podemos alegrar. O sea, si el bien es mayor que la aflicción, ¿no se alegra usted en eso? Pues sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pregunta, ¿cómo viene la paciencia? Como resultado de las pruebas. Tengo pruebas, tengo tiempos difíciles. El resultado de eso es paciencia. Bueno, me está dando la fortaleza para esperar mi herencia. ¿Lo ven? Tengo paciencia, o sea, tengo un tiempo difícil. Ese tiempo difícil me está haciendo más fuerte para esperar mi herencia, que va a ser muy superior a cualquier padecimiento que tenga en este lugar. De eso está hablando. Entonces, mis amados, nos espera un fin muy glorioso. Muy glorioso. Pero lo cierto es que necesitamos esperarlo. Entre tanto eso se da, pues ¿qué nos queda? Ser fieles a Dios. Y el ser fieles a Dios será una evidencia de que hemos creído verdaderamente. Va a ser una evidencia de que nuestra esperanza está firme y que al mismo tiempo, a causa de nuestra humana debilidad, pues la obra del Espíritu Santo en nosotros va a estar creciendo, nos va a hacer crecer en amor, nos va a hacer crecer en devoción, nos va a hacer crecer en madurez. Entre tanto se llegue ese fin glorioso, hay cosas buenas que nos van pasando, aunque uno las vea no tan buenas. Y por favor tenga en mente y repase todo lo que hemos estado viendo en ese orden, porque conforme estamos avanzando en la carta vamos a llegar a puntos que miren, yo estoy seguro que en cuanto lleguemos ahí, todo esto va a cobrar un mayor sentido y yo estoy seguro por la palabra y por el Espíritu Santo seremos más fortalecidos. Y vamos a poder ver las cosas pues como son desde la perspectiva de Dios. Entonces concluyo con esto. Vengan allá a Santiago, capítulo 1. Versículos del 4 al 8, se los voy a leer. Dice, pero tenga la paciencia su obra completa. O sea, vamos a alegrarnos en los tiempos difíciles, en esas pruebas. ¿Por qué? Porque esas pruebas nos producen una fortaleza, una resistencia, un aguante, una fidelidad. Dice, pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Perfecto o perfección aquí no está hablando de, ¿cómo se llama? Cuando no, infalibilidad. No está hablando de eso. Perfección aquí habla de ser maduro. O sea, es decir, que seas hecho y derecho. ¿Sí? Que madures, que puedas ver las cosas como son, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿cuántos tienen falta de sabiduría? ¿Cuántos de repente podemos ver un tiempo que es una prueba, pero que no lo estamos viendo como una prueba que va a fortalecer nuestra fe, sino lo estamos viendo como una calamidad, como un costal de alacranes que nos lo queremos quitar de la espalda?
y que le estamos sacando la vuelta a algo que Dios ha permitido que llegue a nuestras vidas para hacernos más fuertes, y le estamos dando la vuelta porque no tenemos la sabiduría para discernirla. O sea, Dios está permitiendo de repente cosas para hacernos más sólidos, para hacernos más fuertes, y nosotros no las queremos, nosotros nos hacemos a un lado. ¿Por qué? Porque no estamos entendiendo el asunto. Por falta de sabiduría. Entonces, si alguno tiene falta de sabiduría, ¿cuántos de los que están aquí pueden reconocer? Me falta sabiduría. Pídala a Dios. Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Cómo da Dios cuando le pedimos esto? ¿Cómo lo da? O sea, nos da más de lo que nosotros podríamos pensar que necesitamos. O sea, nosotros a veces decimos: Señor, dame así de sabiduría, pero el Señor sabe que nos hace falta así. Entonces no nos da así de sabiduría como nosotros pensamos que necesitamos. Nos da conforme Él sabemos, o como Él sabe que necesitamos, que no es así, sino que es así, abundantemente y sin reproche. Es decir, hoy necesitamos sabiduría y vamos y le pedimos a Dios sabiduría, ¿cierto? Y mañana, cuando nos falte sabiduría, entonces ¿qué hacemos? Lo que está diciendo es de que Dios no va a decir: ay, otra vez tú con eso. ¿Cómo das lata? Ya te di ayer y te di más de lo que pediste. ¿No te diste cuenta, verdad? No, Señor, es que me falta sabiduría. ¿Sí? O sea, llegamos y: Señor, me hace falta más sabiduría. Claro que sí. Y le será dada. Pero pida con fe o con confianza, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte para otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, ya que es persona de doble ánimo e inconstante en todos sus caminos. O sea, no tener la actitud de: ay, pues yo necesito esto, ay, es que acá hay Señor, ay, pues yo ya te pedí. Sí, pero no estás pidiendo bien. Pues yo ya sabía que ni me lo ibas a dar. De eso está hablando. Y esa actitud hace que la gente, que los creyentes aún, sean, ¿cómo dice? De doble ánimo. Ahorita sí, y mañana, pues quién sabe. Y pasado, lo más seguro es que no sé. Doble ánimo. Dice: doble ánimo e inconstante. Inconstante. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted puede apoyarse en algo o en alguien que es inconstante? ¿Nos podemos apoyar en Dios nosotros? ¿Por qué?